nos cuente qué pasa con el dólar blue, cómo finalizó ayer, cómo va a seguir, qué podemos esperar. Juan Valerdi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, vamos a comenzar, si te parece bien, Juan, por el dólar blue. En los últimos días ha ido aumentando de nuevo, estuvo un poquito calmo, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por el fin de año? ¿Qué fue lo que lo llevó, digamos, a subir de nuevo? Bueno, el fin de año siempre es un momento caliente para el dólar porque hay muchas empresas que para cerrar sus balances con determinadas tenencias de dólares y de moneda extranjera y demás, e incluso para pasarse, digamos, su liquidez de pesos a dólares por cuestiones que les convienen para eventualmente mandarlo afuera, lo que sea, hay una demanda importante de dólares y eso hace subir el blue a último momento y el dólar oficial también está vendedor, más allá de que en días anteriores el Banco Central estuvo comprando. Así que esto estaba previsto, diciembre, fin de diciembre es un mes complicado, pero generalmente a principios de enero retoma su senda tradicional, que es estar más estable, por lo menos en las últimas semanas, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, Juan, la expectativa, ¿no? ¿Qué se especula más o menos para el verano? Que se mantenga, lo decías recién. Mira, normalmente el verano, si tiene una demanda excepcional, tiene que ver con el turismo y este año definitivamente eso no va a ocurrir. Así que en ese sentido es un verano totalmente atípico porque el turismo argentino, que siempre da pérdida respecto de la cantidad de turistas que viene a la Argentina, implica una salida de dólares neta muy importante y este año no va a ocurrir definitivamente. Así que por ese lado va a estar bastante pinchada la demanda de dólares comparado con años anteriores. Más allá de las cuestiones especulativas y de la presión sobre el gobierno que puedan hacer los que pueden manipular esos mercados, yo creo que va a ser un verano comparativamente tranquilo. Sí. Bueno, ¿y qué podemos decir de este 2020, ¿no? Que ya se termina, fue un año muy complicado, ¿qué expectativas había y cómo se desarrolló por este tema de la cuarentena, de la pandemia? Bueno, desde el punto de vista de la economía, sí, lo que tenés es una crisis económica financiera mundial que excede mucho a la pandemia, más allá de que la pandemia ha sido un catalizador importante, ha sido un disparador importante de esta crisis. Pero en realidad el mundo venía acumulando presión en una olla que tenía muchas cosas adentro hirviendo y pudriéndose, y la pandemia fue un disparador obviamente inexorable. Pero desde el 2008 se viene pateando para adelante un problema internacional y que afecta de distinta manera a cada uno de los países. En nuestro caso nos había afectado mucho más los no planes económicos del macrismo o el plan para un país que le alcanzaba la mitad de la población. Pero eso se combina hoy con una crisis económico-financiera internacional que no va a desaparecer aunque la vacuna sea absolutamente exitosa y se vacune a toda la población del mundo. Juan, aunque el virus desaparezca, la crisis económico-financiera no va a desaparecer. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar? Quizás la respuesta no es algo concreto, no un año, dos, pero más o menos, ¿cuánto tiempo va a llevar a la Argentina reflotar y salir adelante sumada a la crisis de la pandemia? Eso depende muchísimo de las decisiones que tome el gobierno y en este sentido yo era bastante pesimista, vengo criticando algunas medidas como apoyando otras, pero después de las palabras que escuché de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tengo un cierto optimismo porque hay cambios inexorables que hay que hacer en el gabinete y en políticas económicas que estaban apuntando a darle más a los que más tienen o a no pedirle a los que más tienen y aparentemente eso podría llegar a cambiar después de ese discurso. El mercado interno de la Argentina es central para una recuperación de verdad, no para una recuperación para pocos o para las empresas de monopolio y demás. Si no hay una recuperación del salario real y por lo tanto de las jubilaciones que están atadas a ese salario real, es imposible que la Argentina tenga una recuperación económica de verdad. Puede haber un crecimiento estadístico del PBI, pero eso no mide lo que le pasa a la gente. O sea, es decir, puede llevar años esto. No, si el gobierno toma medidas que en realidad van a afectar intereses importantes, pero le explica a la población lo que está en juego y obtiene el apoyo de la población para un plan económico sustentable y que incluya a los 44 millones de argentinos, esto puede salir rápidamente, no es necesario varios años. En un año la Argentina puede tener un salto de crecimiento porque tiene una capacidad ociosa muy importante, tiene recursos humanos muy importantes y tiene un Estado que tiene la capacidad de tomar esas decisiones.
no es como otros países que dependen mucho de su comercio exterior o que dependen mucho de determinados productos específicos. Ni hablar de los que están en guerra comercial, ¿no? Sí, no, te iba a preguntar, ¿qué hay? Si ¿es viable o no esto que se está analizando de precios cuidados en cuanto a determinados cortes de carne? Algo que pasó en Navidad, que lo hicieron con 3 cortes de carne, ahora tienen pensado extenderlo, hacerlo para el próximo año, para que el ciudadano común tenga, digamos, la posibilidad de comer carne más de lo que lo está haciendo actualmente por los precios, ¿no? Bueno, en ese sentido, la crítica que yo podría hacerle, más allá de que obviamente precios cuidados es mejor que nada, es que los cortes de carne que tendría que proteger el precio el gobierno y negociar con los frigoríficos, sobre todo por las cuotas de exportación y demás, tienen que ver con lo que la gente desea comer, y sobre todo la gente de bajos recursos, y no con lo que los frigoríficos quieren vender. Porque claro, si el gobierno lo que hace es poner precio cuidado para que los frigoríficos coloquen las cosas que no pueden exportar, como el asado, por ejemplo, tenemos un problema grave. El asado no es el corte de carne que más le rinde a la gente y que más se demanda. Aunque parezca mentira, ese corte tiene que ver con los cortes de las milanesas, que rinden mucho para las familias, especialmente las de bajos recursos, que todavía se pueden dar el lujo de comer carne y proteínas, y incorporar proteínas animales. Sí, sí. Te quería preguntar, ¿por qué vos decís que las jubilaciones, por ejemplo, van a recibir un beneficio, van a estar mejor dentro de un año, cuando estamos viendo que les están sacando la inflación del cálculo de la fórmula para aumentarlas cada 3 meses? Y por otro lado, tampoco entendí por qué decías que no depende la Argentina de sectores exportadores, cuando hasta donde yo sé, por lo menos la inmensa mayoría de lo que la Argentina tiene en dólares procede de la exportación agropecuaria. No comprendí eso. Empecemos por la de los jubilados, que es la más fácil. Los jubilados, la fórmula actual está atada a la evolución del salario real, o sea, de las subas de los salarios y la evolución de la recaudación. Por eso dije que si el salario real no se recupera... De la recaudación del ANSES, ¿verdad? Arrastraría las jubilaciones. Si el salario real no se recupera, no arrastra las jubilaciones y los dos están perdidos y tenemos un problema social grave, independientemente de lo que den las estadísticas del PBI o lo felices que estén las empresas monopólicas o formadoras de precios. Eso por un lado. O sea, la nueva fórmula hace que estén atados los salarios de los trabajadores y los jubilados. O le va bien a los dos o le va mal a los dos. Ajá. ¿Ok? Obviamente, en la fórmula de los jubilados que tenía incluida la inflación les aseguraba mantener el poder adquisitivo. Sí. Lo que pasa es que el gobierno eligió algo que puede pagar y por eso puso, por un lado, la recaudación de la AFIP y por otro lado los salarios que también implican recaudación, pues son los salarios registrados. Claro, pero no es lo que se había dicho. Acordate que el presidente había dicho: yo voy a vender las LELIQ con tal de no aumentarle, de no bajarle la jubilación a al sector pasivo, y lo que estamos viendo es que le meten la mano en el bolsillo históricamente y ahora también. Esta última fórmula, si no, no lo hubieran hecho a las 2 de la mañana, la hubieran hecho para que la viéramos todos. Totalmente de acuerdo, y lo he marcado en este mismo canal, que el presidente hace un año dijo: no le voy a pagar esos intereses a las LELIQ y le voy a dar con eso aumento a los jubilados, y las LELIQ hoy, la tasa de interés que pagan es la mitad, pero el volumen de la LELIQ es el doble, con lo cual está pagando 3.000 millones de pesos diarios a los bancos por tener la plata estacionada y por la presión que ponen esos bancos y el representante o varios representantes que tienen esos bancos, grandes bancos, en el Banco Central. Te faltaba lo del campo, si no te importa. Te faltaba lo que te pregunté del banco, si no te importa, del campo, perdón, de las exportaciones agropecuarias, que necesitamos esos dólares. Más del 70% de la actividad económica de la Argentina depende del mercado interno. Más allá de que se generen o no los dólares, lo que vos necesitas es un mercado interno dinámico por 2 razones. Primero, porque si querés empujar el PBI para que crezca, tenés que empujar el mercado interno, que es donde te decía, están 2/3 como mínimo de la producción. Y segundo, ese es el que derrama en toda la población. Derrama producción, derrama actividad que le llega a todo el mundo y multiplica. La exportación está concentrada en muy pocas manos y derrama muy poco. Entonces, este verso de los 100.000 millones de dólares de exportaciones para salvar a la Argentina es para salvar, como diría Cristina, a 4 o 5 vivos. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que aumente las exportaciones, pero lo que sí estoy en desacuerdo es en que el motor de la Argentina sean las exportaciones. Primero tenés que motorizar el mercado interno y con eso derramar en toda la población y después planificar a mediano o largo plazo un proyecto de país que además se pueda dar el lujo de exportar sin con eso subirle los precios internos a los alimentos a los argentinos. Juan Valerdi, economista, te agradecemos muchísimo el contacto. Buen año. Un abrazo grande y hasta la próxima. Feliz año.
11 minutos pasaron de las 2 de la tarde, seguimos en vivo en Crónica HD, momento de tomar contacto con nuestro compañero Fernando Moreno, con el éxodo de fin de año.